Buenas tardes, ¿qué tal, Eleuterio? ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo anda Gerardo? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por aceptar este espacio, este diálogo en medio de tus ocupaciones. Casi como un lujo para este tema, poder conversar con vos. Nos conocemos de la Sociedad Argentina de Teología y hace unos años hemos sido colegas en el Profesorado de Espíritu Santo de Quilmes. Vos sos ¿Verdad? sacerdote diocesano de la diócesis de Lomas, te dedicaste a la Sagrada Escritura, primero en tu misma diócesis, en tu actividad pastoral, en el Pedro Goyena, sos docente en la UCA, en la Facultad de Teología, hiciste tu doctorado en el Pontificio, en el Bíblico de Roma, Ujú. y tiempo después diste un seminario también en la misma Universidad Gregoriana y el Papa te nombró miembro de la Pontificia Comisión Bíblica en el periodo anterior. Ujú. Además, fuiste en 2 periodos también presidente de la Asociación Bíblica Argentina de reciente fundación. O sea que es casi Exactamente. como un lujo. Me salió de golpe lo mejorcito para hablar de este tema, que es una visión como retrospectiva y hacia el presente y hacia tus temas, especialmente hacia el final, de todo lo que es los estudios bíblicos y la pastoral bíblica a partir del concilio en América Latina y especialmente en Argentina. Es decir, como que de algún modo un panorama general que abarque muchas cosas, bueno, las principales, y yo creo que va a ser como un mapa genial, es decir, porque vos tenés esta experiencia por un lado muy pastoral, por otro lado muy técnica, ¿no es cierto? Estuve leyendo algunos artículos, sobre todo tu texto sobre el Salmo 88, evidentemente, claro, una aproximación muy específica, ¿no es cierto? Y además, en realidad, tu mejor presentación parece el video de los 25 años como cura, porque es genial, te presenta muy humano, muy natural, muy normal. Así que, Eleuterio, mira, empezá por donde vos quieras. Yo te diría estos pasos, es decir, por un lado, el significado del concilio para la renovación de los estudios bíblicos, supongo la Dei Verbum sobre todo, lo que eso supuso después en el itinerario que se va a ir dando a nivel, por supuesto, internacional, ecuménico, en diálogo con el judaísmo, de estas aproximaciones al texto bíblico, el significado en América Latina y pasar a la Argentina, lo que fueron las traducciones, lo que fue el camino de pastoral bíblica o animación bíblica, que lo llaman ahora así para darle con mayor amplitud, y lo que fue todo el estudio específico, teológico, exegético, de la Sagrada Escritura, algunos referentes, algunas personas que hayan sido como hitos importantes también en este camino, y el presente sobre todo, ¿no? Bueno, muy ambicioso la línea que trazaste yo, bueno, digo lo que me sale así en tono de conversación, pues no es un curso. Una cosa, el concilio vos mencionabas, para mí es un punto muy importante porque el Concilio Vaticano II reflota la importancia de la escritura como en sí misma, ya no como una especie de instrumento, de herramienta que se usaba para justificar posturas teológicas, sino escuchar a la escritura en sus propios términos, a aprender a leerla, digamos, con un instrumental propio de un texto como es la escritura. Entonces, todo ese tema fue muy importante, lo que el concilio abrió como posibilidades, no sin tiranteses y dificultades, obviamente, sobre todo, bueno, en el mundo católico, ¿no? Ya los protestantes en ese sentido nos llevaban mucha ventaja, porque los estudios bíblicos más así, académicos empiezan en el mundo evangélico, pero la Iglesia, digamos, los católicos nos pusimos bastante rápido
digamos, al ritmo de lo que se venía trabajando. Sí, el Concilio Vaticano para mí fue tomar conciencia de la importancia de la escritura. Empiezan a aparecer este tipo de expresiones como la escritura, el alma de la teología, todo ese tipo de cosas que todavía hoy seguimos repitiendo y no sabemos cómo hacer para que eso ocurra realmente, ¿no? Entonces, pero salen de ahí. Y eso es muy inspirador, especialmente tirando ya digamos, la línea hacia América Latina, en todo lo que son las pastorales y la teología que se va haciendo desde la teología de la liberación, las pastorales populares, empiezan a experimentar que el pueblo, ese sujeto que empieza a aparecer y a emerger con mucha fuerza, el pueblo es capaz de leer la Biblia. Entonces la Biblia ya no es ni una cosa prohibida como era antes, ni tampoco un lugar de especialistas, de que solamente personas muy capacitadas pueden leer, sino que el pueblo también puede leerla porque en realidad es propiedad del pueblo de Dios. Entonces aparecen las metodologías, las lecturas populares de la Biblia, aparece un Carlos Mesters en Brasil y que influye en buena parte de América Latina. Y aparecen también, claro, los que siguen desarrollando la parte académica. Como en nuestro ámbito teníamos a Croato, un pionero. Antes de eso, bastante antes, de paso el chivo, el fundador de la revista bíblica, Monseñor Straubinger, que como alemán viene a Argentina, aprende castellano y traduce la Biblia al castellano desde los textos originales. Entonces, la famosa Biblia platense, que fue todo un hito vos hablabas de las traducciones, esa es, digamos, la primera traducción completa, probablemente que se hizo en estas tierras. Hubo algunos intentos antes, pero digamos, esta es la primera completa que marcó un antes y un después, y él le dio mucho lugar a la investigación, al trabajo bíblico también a nivel académico. Es decir, que van desarrollándose los dos niveles, el nivel más de lectura popular y el nivel también académico digamos, de cultivo, de estudio, de profundización. Digamos, a partir de ahí empieza a haber gente que estudia la Biblia. Nosotros tuvimos y tenemos a Rivas como un gran maestro de todos nosotros acá en Argentina, y bueno, hay otros maestros importantes como Milton Schwantes en Brasil. Entonces esta gente empieza a abrir puntas, con la característica de que se forman en Europa en general, o algunos en Estados Unidos, sobre todo en el área evangélica, y traen todas las novedades. Y lo que todavía tenemos como deuda, de alguna manera, es lo que se refiere a una elaboración propia. Es decir, todavía las metodologías, las aproximaciones que manejamos dependen bastante de lo que pasa en el norte, por decirlo así, ¿no? Entonces, yo me formé en Roma, vos lo acabas de decir, otros se han formado allá, hay nuevas generaciones que se van formando acá, pero hay toda una transición que necesitamos recorrer, ¿no? Entonces, en lo personal, yo vengo de una formación muy anclada en lo pastoral, como vos bien decías, y en el bíblico lo que recibo es una formación más técnica. Más exégesis dura y todo eso. Entonces, el trabajo es de irlo vinculando, de ir integrando y generando algo propio. En eso estamos todavía. Así que...
Un hito importante fue en Argentina también el libro del pueblo de Dios. Ahí estuvo trabajando Leborati, ¿no es cierto? Armando Leborati. Sí, gracias por la pregunta, porque ahí, bueno, yo hablé de la primera, pero para nosotros, claro, sobre todo en el área católica, el libro del pueblo de Dios fue muy importante. Leborati y Truso, con un equipo de laicos que estuvieron ayudándolo durante, no sé, algo, no sé si 10 o 20 años que estuvieron trabajando sin saber si se iba a publicar alguna vez, cuándo se iba a publicar. Fue un trabajo así vocacional, que en algún momento se dieron las cosas como para publicarla con la Fundación Palabra de Vida, en la que intervino el que era mi obispo Colino. Y entonces se pudo empezar no solo a publicar, sino a publicar muy económicamente y a difundir, eso ayudó muchísimo a todo lo que es la pastoral bíblica en Argentina, porque teníamos por primera vez una traducción hecha con un lenguaje accesible, comprensible, transparente para el lector argentino medio, y entonces facilita muchísimo el acceso al texto. Sí. Los estudios como más académicos, exegéticos de la Sagrada Escritura en Argentina ahora van de la mano de la Asociación Bíblica Argentina, que nace en cierto modo como una especialización dentro del marco de la Sociedad Argentina de Teología. Yo participo de la SAT desde el año 99 y me acuerdo siempre el grupo de biblistas liderado siempre por Luis Rivas, que siempre tenían algún espacio como de trabajo más propio, y desde hace unos años ya, digamos, se constituyeron en una asociación aparte, incluso participando o organizando algún congreso internacional acá en Puerto Madero, que nos han invitado incluso gratis a los que queríamos participar hace unos años, creo que eran hace 3, 4 años, de un nivel muy, muy importante. Después también reflotaron la revista bíblica, creo que hace unos 10 años más o menos, que había estado sin, no sé quién se encargaba de la publicación en ese lapso intermedio, y ustedes se hicieron cargo. Yo no sé si sobre eso podrías decir algo, y también lo que serían las líneas actuales de investigación, es decir, cuáles serían en este ámbito más específicamente académico las preocupaciones prioritarias. Por un lado, habría que mencionar, al menos brevemente, a la SAPSE, la Sociedad Argentina de Profesores de Sagrada Escritura, que existía antes de nosotros. Por ejemplo, en la generación anterior se reunían ahí también ya con biblistas de distintas denominaciones. Eso funcionó durante unos cuantos años, después en algún momento dejó de funcionar. Y entonces los biblistas que quedaron sueltos, sobre todo los católicos, se reunían en la Sociedad Argentina de Teología, la SAT. Y por liderazgo natural, Luis Rivas nos congregaba, nos hacía preparar temas, y bueno, en algún momento se vio la necesidad de generar algo propio, un poco porque el grupo iba creciendo, y otro poco porque en algunos momentos necesitábamos profundizar un poco más en nuestros temas. Entonces salió hace 6, 7 años más o menos la Asociación Bíblica Argentina, dentro, o sea, nació como dentro de la Sociedad Argentina de Teología, pero enseguida se configuró como un espacio propio que por afinidad y por historia se mantiene la vinculación con la SAT, vinculación afectiva y de pertenencia. Muchos de nosotros seguimos perteneciendo a las dos asociaciones y participamos en las dos cosas. Así que bueno, vos dijiste ya varias de las cosas que se hicieron, se pudieron, digamos, renovar la revista bíblica. La revista estaba
pasando siempre de mano en mano. Alguno se hacía cargo y la llevaba adelante como podía, mucho tiempo con, por ejemplo, el apoyo de la editorial Guadalupe, estuvo mucho tiempo ayudando. Después estuvimos con San Benito, después con PPC y ahora estamos con Verbo Divino, pero ya la revista es de la asociación, entonces no necesita que una persona la cargue al hombro. Siempre hay alguno que se dedica más, pero ya es algo más institucional, entonces es más fácil conseguir gente que ayude, armar equipos de trabajo y todo eso. Así que ahora en esta etapa, bajo la dirección de Jorge Blunda, la revista se la está posicionando en los índices internacionales para que tenga una visibilidad lo que se va produciendo y también para que pueda sobrevivir. La verdad es esa, porque hoy en día el ámbito académico es bastante competitivo y se necesita tener siempre más nivel, más exigencias. Y bueno, entonces estamos en ese trabajo que está avanzando muchísimo, gracias a Dios, porque el riesgo era perder ese espacio, es decir, una de las pocas publicaciones que hay en el mundo con nivel académico y en castellano, que por lo menos uno pueda publicar en castellano sin problema. Se está trabajando muchos temas. Hoy en día en el área bíblica a nivel mundial hay temas como así que van apareciendo todo el tiempo, como el tema del trauma, has oído nombrar, la hermenéutica bíblica desde el trauma, la experiencia del trauma, es un tema que está dando muchas vueltas en después hay temas de lo que se llama la lectura postcolonial o postcolonialista de la escritura, que sería como en parte la sucesora de la lectura que se hacía en la teología de la liberación. Entonces se incorpora la categoría de colonialismo, colonialización, entonces se trabaja desde ahí también la lectura feminista, está muy fuerte. Se están ensayando acá, en otros lados como Estados Unidos, eso está mucho más desarrollado, las lecturas queer que se llaman de los textos. En fin, van apareciendo distintas áreas de investigación. En lo personal, bueno, sigo siempre con mi tema de los pobres, que es un tema que lo vengo siguiendo hace tiempo. Me parece que es una categoría que todavía tiene mucho para dar, y que además está ahí muy presente en los textos que trabajo yo, el tema de los salmos, y algunos temas antropológicos, el tema, por ejemplo, de los migrantes, la migración, las minorías, todas esas cosas, son temas que hoy en día aparecen como necesidad y van apareciendo también en las investigaciones. Por ahí una de las cosas que salió el año pasado en el congreso que hicimos, el año pasado hicimos desde la asociación un congreso internacional de estudios bíblicos, especialmente enfocado en América, no solamente América Latina, sino los biblistas latinoamericanos en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí una de las cosas que salía, y como bastante común, eso es muy fuerte acá en Argentina, pero también es bastante común en otros lados, que los estudios bíblicos nuestros no parten del escritorio, sino parten de alguien que dice, a ver, ¿qué voy a estudiar? En general nacen de necesidades, de pedidos, que te piden que prepares una charla o que te piden que prepares un curso o un taller. Entonces, desde la misma pastoral se nos pide y uno trabaja e investiga. Entonces hay una conexión ya desde el origen con bueno, la vida concreta de la iglesia, ¿no? Y de la gente.
como más perspectivas como más hermenéuticas, ¿no? Todas las que vos fuiste nombrando son perspectivas más hermenéuticas que se asocian más a la teología bíblica, mientras que con la exégesis, como vos decías al principio, hay como parece como una mayor distancia, porque es algo como mucho más específico y técnico. Vos de pasada fuiste como comentando la dificultad que existe a veces entre los estudios bíblicos y la integración o el diálogo con la teología o con otras especialidades dentro del ámbito teológico, y lo hemos visto también en el marco de la Sociedad Argentina de Teología, es decir, que tiene su cierta especificidad, ¿no? Y que a veces hay como un salto que no es fácil. Lo mismo supongo que debe pasarte entre los estudios exegéticos, técnicos, ¿no es cierto?, cuando vas a las fuentes, el diálogo con las lenguas de Medio Oriente, el pensamiento, los textos egipcios, ¿no es cierto?, que a uno le parece algo como tan lejano, y la lectura orante de la Biblia en las comunidades o en el acercamiento de lectura popular de la Biblia, ¿no? Es decir, como daría la impresión que, bueno, como hay un gran abanico de mediaciones para pasar de un polo al otro, de algún modo, ¿no? Sí, sí, esa necesidad de navegar en distintas aguas, un poco el ser anfibio, la tenemos todos, también los teólogos les debe pasar lo mismo, ¿no? A nosotros, sí, yo estoy por ahí traduciendo un texto en hebreo y me tocan el timbre de la parroquia para pedir una bolsa de alimentos o qué sé yo. Entonces uno pasa de un registro al otro en un segundo. Y también eso es como todo, ¿no? Tiene su riqueza porque te obliga a pensar con los pies sobre la tierra y tiene sus límites porque, claro, el tiempo es más reducido, los medios que tenemos a disposición son más escasos, si bien ahora con todo lo digital esa brecha de acceso a la bibliografía es mucho menor que hace unos años, ahora se puede conseguir muy fácilmente material. Entonces, eso está cambiando para bien, pero igual lo que uno ve a la hora de, por ejemplo, conseguir artículos para una publicación, que nuestra gente no escribe mucho, porque no tiene tiempo, si está muy ocupada o en lo pastoral o en las clases, porque los que son laicos muchas veces están cargados de horas de clases para poder vivir, ¿no? Entonces, no es la situación del hemisferio norte, donde por ahí una persona da un curso y el resto del tiempo se la pasa investigando. Entonces, ahí vamos con desventaja en ese sentido de la posibilidad de profundizar exegéticamente, de profundizar en los contextos, en las lecturas especializadas. Entonces, la hermenéutica, por un lado, posibilita un acceso más directo a una lectura con sentido del texto, con el riesgo de que salga una hermenéutica medio apurada, sin profundidad en la lectura, ¿no? Ese es el... Pero yendo un poco más a tus temas, que ya algunas cosas fuiste nombrando, vos hiciste, tengo entendido, tu tesis doctoral sobre el Salmo 37, que tiene la temática del sufrimiento, como el 88, después estuve leyendo ese artículo tuyo. En general te fuiste dedicando a los salmos y a textos sapienciales. Recuerdo algunas presentaciones tuyas, por ejemplo, sobre el último capítulo del Eclesiastés, sobre el final de la vida, pero a la vez cómo disfrutar la juventud, es decir, la vida que viene un poco. Tus textos sobre Job, el tema del sufrimiento, la imagen de Dios. Es decir, todos estos temas que en el fondo son profundamente humanos. El Cantar de los Cantares, me acuerdo en algún momento con Cecilia Benatti también habías trabajado ese tema. Es decir, son todos temas profundamente humanos, de alegría, de sufrimiento, pero lo que nos pasa a todos en la vida, de algún modo está como
trasfondo. Y recientemente también tengo entendido, bueno, te escuché hablar sobre el documento que sacaron con la Comisión Bíblica sobre qué es el hombre, qué es el ser humano, ¿no? Es decir, todos temas muy humanos, es decir, una mirada como muy, muy humana de la Sagrada Escritura que se compendia de un modo particular en los textos sapienciales, en los demás escritos de algún modo, ¿no es cierto? Ketubim, pero sobre todo en los textos sapienciales, salmos y en general textos poéticos, ¿no? No sé si sobre esto vos quisieras decir algo, o también podríamos hacer al revés, yo te puedo preguntar y vos me sintetizás en pocas palabras, por ejemplo, si yo te digo el cantar de los cantares, ¿cómo me lo resumís? Lo más significativo, es decir, lo que te parece como más movilizador desde lo humano, por ejemplo, de ese libro central en la Biblia hebrea. Y la invitación a vivir el amor en la vida como lo central de la existencia humana. Es decir, el ser humano llamado a vivir en relación de amor, no a vivir individualmente o desconectado, sino en conexión profunda de amor con otros seres humanos y a través de la relación con otros seres humanos, con el mundo, con Dios, con toda la... Si te digo Job... Job, el misterio del sufrimiento, sí, como deconstructor de nuestro discurso sobre Dios. Es decir, me gusta el título del libro famoso de Gustavo Gutiérrez sobre Job, ¿no? Hablar de Dios desde el sufrimiento del inocente, ¿no? Entonces, la experiencia del sufrimiento como la experiencia en la que se pone... digamos, se pone en cuestionamiento y se enjuicia, por decir así, nuestro discurso sobre Dios, la autenticidad del discurso sobre Dios. El libro del Eclesiastés, estoy tomando examen. Ajá, mirá. Sí, bueno, el Eclesiastés es un libro que vos no podés saberlo. Yo estoy escribiendo hace años un comentario y me falta muy poquito, nunca tengo tiempo de terminarlo. Así que para mí el Eclesiastés lo primero que me suscita es frustración por ese lado, ¿no? Pero es un texto muy cuestionador, es un texto que sí, pone en tela de juicio también no solo la visión de Dios, sino la visión de la vida, las certezas. Es un libro muy para esta época, ¿no? Pero estás seguro de que esto es así, ¿no? Entonces te cuestiona todo. Y entonces es un libro para dejarse cuestionar, para dejarse movilizar y replantear todas las certezas que tenemos en la vida. ¿Sí? Tenemos los proverbios, que tal vez sea uno de los más netamente sapienciales, porque tiene que ver con las observaciones que se hace de la vida, pero como en bruto, de algún modo, ¿no? Sí, sí, sí. Proverbios tiene muchas cosas, además es un libro muy complejo porque tiene una historia de redacción muy larga y donde intervienen distintas líneas. Hay muchas cosas en Proverbios. Una de las que yo descubrí con el tiempo, yo tenía la idea del prejuicio de que Proverbios era un libro muy conservador y que entonces, por ejemplo, en el tema de la pobreza, se quedaba con la idea de que ese famoso proverbio del perezoso y la mano indolente que empobrece, ¿no? Y sin embargo, tiene momentos muy críticos sobre la pobreza como fruto de la injusticia, ¿no? Entonces denuncia la opresión del pobre, proclama la relación especial que tiene Dios con el pobre y denuncia la corrupción. Es decir, cosas que no se conocen del libro de los Proverbios muchas veces. Me parece que vale la pena rescatar. Y el Eclesiástico y Sabiduría ya son como más posteriores, ¿no? Son más recientes. Sí, sí. El Eclesiástico tiene cosas interesantes con el tema, es un compendio de un montón de cosas, es bastante conservador también.
para mi gusto, pero tiene cosas interesantes. Por ejemplo, cuando salió el Año de la Misericordia, prácticamente el único texto donde habla de la misericordia para con el prójimo, así específicamente, sino siempre la misericordia de Dios para con nosotros, es lo más común, por lo menos en el Primer Testamento, ¿no? En Eclesiástico aparece esto. Por supuesto, después hay otras cosas menos agradables, como la cuestión, la visión de la mujer y todo eso, que es bastante misógino, pero está todo el tema de la amistad, el tema también de la solidaridad para con el pobre, hay un montón de temas muy interesantes. Y el famoso tema de la sabiduría, ¿no? La sabiduría identificada prácticamente en el eclesiástico con la Torá. Si ya hay digamos, consolidación de todo lo que es el mundo sapiencial con el mundo de la Torá. La Torá como expresión máxima de la sabiduría de Israel. Y el libro de la sabiduría, para terminar el panorama, tiene todo este esfuerzo impresionante por decir la teología judía o la teología hebrea en griego, ¿no? Entonces, con las categorías griegas, con el lenguaje griego, todo este tema de la transculturalización o interculturalización es impresionante para mí en el libro de la sabiduría, ¿no? Es decir, decir al Dios hebreo, pero en griego. Es un ejemplo del diálogo, de la capacidad de abrir la mente y de hablar en otros lenguajes, ¿no? Son todos textos que han nutrido mucho también la mística hebrea, me parece, toda esta idea de la sabiduría como esposa también, la analogía con el matrimonio, ¿no es cierto?, tanto de la esposa como de la adúltera, que sería quebrar la alianza de algún modo, irse por otro lado, ¿no es cierto?, abandonar ese cauce central de la sabiduría hebrea revelada, ¿no es cierto?, de la Torá. Sí. Todo el tema de la sabiduría como mujer es muy interesante, tiene un montón de aristas también y se está trabajando siempre también desde la lectura feminista, porque a veces hay algunas cuestiones asociadas a lo femenino que no son tan simpáticas de leer, pero es muy interesante. Por supuesto, claro, también dentro de una visión que no se le puede pedir a la Biblia otra cosa, probablemente, dentro de una visión heteronormativa, es decir, el amor que conoce la Biblia es el amor heterosexual, entonces, y le habla al varón respecto de la mujer. Entonces la sabiduría es personificada como una mujer, personifica todo lo que es el mundo del deseo, de las búsquedas, de los sueños, ¿no? Y entonces de la vida con pasión, digo yo, ¿no? Es decir, que es lo que se propone al joven. Eleuterio, vos sabés que todos estos días estuve releyendo todos estos textos, no solamente leyendo tus artículos y tratando de familiarizarme, porque digo, bueno, no quiero pasar papelón después en el diálogo, así que... No, la verdad que sabés más de mis cosas que yo mismo. No, pero justamente, porque me parece que este ping-pong es súper interesante, porque en muy poco podés decir muchas cosas que normalmente no se da cuando uno expone linealmente o en una clase, entonces parece interesante esto. Nos faltaría para terminar, y ya no abuso más de tu tiempo y de tu paciencia, los salmos. Lo dejaba para el final, porque de algún modo es como el corazón orante, de algún modo, de la escritura, no solamente para el judaísmo, para el cristianismo. A su vez, dentro de los salmos también aparecen los temas humanos, los temas antropológicos fundamentales, ¿no es cierto? Es casi como el alma de la escritura, ¿no es cierto? El alma orante de la escritura. No sé qué quisieras decir en pocas palabras sobre los salmos. Justamente cuando uno tiene que decir en pocas palabras, dice lo más importante, por eso esta idea de las pocas palabras, ¿no? Está bueno. Sí. Y es la parte más difícil para mí, porque me ha visto un millón de ventanas, pero
para mí, los salmos sintetizan las aspiraciones profundas de Israel, ¿no? Israel, cuando quiere pensar la utopía, digamos, o la vida cómo debería ser, ¿no? Entonces piensa en un camino que va pasando por sufrimientos, por supuesto, está marcado, atravesado por sufrimientos, pero que desemboca en la alabanza, ¿no? Entonces, toda la primera parte del Salterio está marcada por el sufrimiento, y la última parte, sobre todo a partir de, algunos identifican el Salmo 73 como el que da, hace la bisagra, empieza cada vez más a aparecer la alabanza, ¿no? Entonces, por supuesto, con altos y bajos en los dos casos, ¿no? Pero hay como una línea más allá de la oscilación que va desde el sufrimiento a la alabanza. Y esa alabanza pasa por el señorío de Dios o el reinado de Dios, como dicen los salmos, que se canta en el Salmo 149, ¿no? El final es el final de la película es la alabanza de los pobres que cantan la victoria de Dios sobre todas las fuerzas que quieren oprimir a la humanidad, ¿no? Entonces, la mirada de la historia que tiene el Salterio es muy positiva, muy realista porque está marcada por el sufrimiento, pero positiva y esperanzadora porque sabe que al final está el canto de victoria de los pobres. Así que eso para mí es como un lugar donde me siento muy a gusto. Muchísimas gracias, Eleuterio, por esta clase magistral en muy poco tiempo, muchas cosas, un video para volver a escuchar despacio, ¿no es cierto? Porque cada cosa es como muy calibrada, ¿no? Muy decantada, y muy centrante, ¿no? Es justamente como un texto hablado, que ayuda a acceder de un modo creativo, renovado, con más ideas, con más entusiasmo a la palabra de Dios, a la Sagrada Escritura, que es palabra de Dios, cuando va iluminando la vida de cada creyente individual, personal, y de la Iglesia como pueblo de Dios en camino. Te agradezco muchísimo y te hago llegar un gran abrazo. Yo también te agradezco, Gerardo, por la invitación, te agradezco también por haberte tomado el tiempo en leer las cosas que yo hacía rato que no leía, así que me refrescaste un montón de cosas que marcaron mi camino de estudio, así que te agradezco mucho. Adiós, gracias. Adiós.